Bienvenidos a todos. Eh, este, Vamos a iniciar con la unidad de aprendizaje que se llama Técnicas de la entrevista, expresión oral e investigación científica. Entonces, empezamos con la metáfora de un micrófono puede ser igual de peligroso como un arma. Y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Por qué creen que inicié esta clase con esta metáfora? ¿Quién quisiera compartirme su opinión referente a lo que le puede producir esta metáfora? ¿Quién me quisiera compartir? Vas, María José, adelante. Yo creo que igual, ¿verdad? Porque depende de lo que yo diga. Una opinión puede ser mortal, porque puede ser que pueda matar a una persona. Mi comentario puede ser que no sea bueno y sí pueda, casi como metafóricamente, pueda matar a una persona con el comentario que yo haga acerca de esa persona. Correcto. Muchísimas gracias, María José, por tu participación. ¿Algún otro compañero que quisiera platicarnos un poquito al respecto? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha esta frase? ¿Un micrófono puede ser igual de peligroso como un arma? ¿Quién quisiera ayudarnos? Profe. Sí, adelante, te escucho, Jesús. Bueno, considero yo que, o bueno, no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero pienso de que al momento, bueno, enfocándonos en una entrevista, así como la actividad o que se tiene pensado hacer, o bueno, el tema. Considero yo que dentro de una entrevista, al momento de que se está generando una conversación y demás, el entrevistado o el entrevistador diga algo incorrecto o diga algo inusual que genere, ¿cómo decirlo?, conflicto o diga algo que no va de acuerdo al guión de la entrevista, como bueno, lo estaba yo pensando en la cabeza, de que diga algo que genere conflicto así grande o puede ser chico o de cualquier tamaño, te podría decir, de que, por ejemplo, están en la entrevista, lo están entrevistando a la persona y esta persona dice algo incorrecto y la sociedad, digamos, lo puede tomar a mal. Digamos que están entrevistando al presidente de Ucrania. Un ejemplo, te podría decir, sí, claro, de que están entrevistándolo pues al presidente de Ucrania y dice algo incorrecto o algo que genere conflicto o mencionó Rusia. Y digamos que por hacer eso, digamos, está la guerra. Un ejemplo se podría decir, podría ser que se refiera a eso. Un micrófono puede ser igual de peligroso como un arma. Exacto. Muchas gracias, Jesús. De hecho, pues por ejemplo, los países como China, que tienen altos avances tecnológicos, tienen ciertos bots a nivel regados por la red, digámoslo así, que cuando estos bots detectan que una persona que no pertenezca a China habla mal de su gobierno o critica como tal al país por alguna circunstancia, lo que hace es que te detecte en el sistema y lo único que evita es que tu mensaje llegue hacia su comunidad, ¿no? Se cierra un poquito las puertas hacia ti, hacia tu persona, para que sea más difícil que te puedas encontrar o que te puedan encontrar en los buscadores de China. No tiene obviamente el poder para censurarte como tal, pero sí para evitar, digamos, que esto se pueda propagar más allá, para que su gente, digamos, quede sin escuchar esos comentarios, o por lo menos es lo que pretende, ¿no? Igual y no lo logra por completo, pero sí es lo que pretende, ¿no? Entonces, por lo que tú dices, ¿no? Que efectivamente un comentario que es polémico, que quizás uno no lo quiera generar por esa circunstancia, puede terminar, al final de cuenta, generando mucho problema. Y por eso lo que yo quiero empezar a decirles en esta ocasión es que tengamos en cuenta que lo más importante que debemos de hacer es la responsabilidad.
Cuando nosotros nos dedicamos a hacer una entrevista con la persona, ya sea porque nosotros vamos a que nos hagan una entrevista o que nosotros le hagamos una entrevista a cualquier persona, debemos en todo momento que ser responsables y saber que nuestras palabras pueden apoyar mucho a una persona, pero también pueden lastimar mucho a esa persona, y no con el afán de generar a veces más vistas, o no con el afán de generar polémica o tratar de llamar la atención. Hay que perder esta parte humana que siempre nos debe de caracterizar para poder realizar esta herramienta, ¿no? Para poder desempeñarse adecuadamente a la hora de estar entrevistando a las personas que nos toquen, o cuando nosotros pues vayamos a una entrevista. Entonces, con eso quiero empezar esta plática, y me da mucho gusto que todos lo tomen en cuenta, que todos lo entiendan así. Me gustaría también, si tienen otra opinión al respecto y no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo, pues también estaría genial que pudieran escribirlo en el chat para que pues yo lo vaya leyendo conforme vamos avanzando en las sesiones, y voy leyendo sus comentarios, sus participaciones, independientemente que están a favor o en contra de la metáfora que tengo aquí. Hace algún rato, cuando comenté esta metáfora en otro lugar, recuerdo que alguien me decía, tenga en cuenta que esto no es como tal una metáfora, sino una figura retórica que se llama comparación o símil, porque tiene la palabrita como, y sí es cierto, ¿no? Es decir, recordemos que la símil o la comparación va a ser cuando yo comparo ciertas cosas. Cuando digo tus ojos son como el sol, tus labios son como una fresa, utilizamos la comparación o la símil o la figura literaria que se llama símil para hacer ese anclaje. Ya al final esto se puede convertir en metáfora cuando decimos el micrófono, ¿no?, que utilizaste en la sesión nos costó la guerra, como dice un compañero, ¿no? Hablando, o por decirte así, el arma, más bien, ¿no? Traducido a el arma que ocupaste en la sesión anterior nos costó una guerra. Entendida por arma a los micrófonos que se utilizaron. Entonces hay que tener mucho cuidado cada vez que tengamos un micrófono, independientemente que hagamos o no una entrevista. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsables y muy humanos. Y cuando hagamos una entrevista debemos de ser el doble de humanos y el doble de sensatos para llevarla a cabo, porque no solamente podemos ocasionar un conflicto fuera de, sino dentro de, al estar atacando al entrevistado, ¿sale? O en su defecto, pues que nos estén atacando a nosotros, si nosotros somos los entrevistados. Entonces, pues con eso quería iniciar. Luego, pues como ya lo hemos platicado, y conforme ya lo han dicho ustedes, en una entrevista vamos a tener a dos exponentes importantísimos, ¿verdad? Este es el famoso entrevistado y entrevistador. El entrevistador, pues como ya sabemos, es la persona que da el mensaje, es la persona que lleva, digamos, el punto de la conversación. Normalmente debe tener una guía que se llama escaleta, y en esa escaleta debe de traer ciertas preguntas que rijan el camino de la entrevista con cierto fin. Eso es bien importante tenerlo. Nosotros no podemos llegar a una entrevista sin saber cómo a qué llegué y qué voy a preguntar, sino cada pregunta que se realice en la entrevista es muy importante haberla planeado desde antes, haberla analizado y saber qué tipo de información voy a retomar o voy a recolectar a partir de cada una de mis preguntas que yo tenga. Y esas, si tu respuesta es esta información no me sirve, no hagas esa pregunta. Todas las preguntas que hagamos debe ser de información valiosa, porque el tiempo en una entrevista debe de ser lo más importante que tenemos. Entonces, vuelvo a repasar. Las personas que integran una entrevista, como mínimo van a ser dos, y este es el entrevistado y el entrevistador. El entrevistador es el que lleva la guía de la plática, de la conversación a partir de su escaleta,
y el entrevistado es quien responde las preguntas y debe de desarrollarse adecuadamente para decir lo que quiera, como quiera, y si está de acuerdo o no de acuerdo en contestar las preguntas que el entrevistador está haciendo. Se los comparto así porque a veces cuando nos invitan a una entrevista pensamos o nos sentimos obligados a responder todo lo que nos quieran preguntar y a veces por falta de carácter no lo hacemos, no decimos un no o no decimos no quiero responder o me puedes hacer otra pregunta por favor, en fin, simplemente a veces decimos todo lo que o respondemos todo lo que nos preguntan y eso hay que tener mucho cuidado porque si tú sientes que en una entrevista se están metiendo más allá de tu nivel profesional o se están metiendo más allá de tu campo, pues todos tenemos un campo seguro de lo que podemos hablar, de nuestras emociones, sentimientos, de nuestra familia, etcétera. Entonces, cuando tú sientas en una entrevista que están llegando a ese límite, con toda confianza y con toda seguridad y tranquilidad, sé sincero, no es necesario ser grosero, no es lo mismo ser grosero que ser sincero. Simplemente sin groserías y con toda la calma del mundo hay que decir y exponer pues que eso es un tema del que no vamos a hablar en esa entrevista, que tal vez habrán otras enfocadas a responder esos puntos, pero en esa entrevista no. Entonces, cuando te toque ser el entrevistado, ten esa fuerza si tocan ciertas sensibilidades, ¿no? En los temas. Y por el contrario, si tú vas a ser el entrevistador, el que va a preguntar ciertas cosas sensibles, lo tienes que hacer a conciencia, lo tienes que hacer sabiendo que puedes recibir un no al respecto y entonces tener una pregunta dedicada a eso. Es decir, uno por sentido común va a poder analizar cómo la persona entrevistada se va a sentir cuando le realices una pregunta un poco incómoda. Entonces debes de anticiparte a su respuesta de negación, que lo más probable es que no te lo quiera plantear, que no te lo quiera decir, y entonces tener otra pregunta que respalde un poco a la primera pregunta, más suave, más tranquila y que no invada tanto la privacidad de la persona, para ver si en esta segunda ocasión, de una forma más sutil, te la puede contestar o te la quiere contestar. Y si la respuesta es nula, es decir, al contrario, no te la responde o te vuelve a reiterar que de ese tema no va a hablar, en automático se recomienda cambiar totalmente la conversación de la entrevista, es hacer otra pregunta más dirigido a otro tema para que no se pierda el vínculo entre el entrevistado y el entrevistador y continúe la entrevista de la mejor forma posible. Porque si no puede terminar pues mal, puede terminar como el entrevistado muy molesto, se puede ir incluso con malas palabras o simplemente perder el tiempo, es decir, que se pare y que se vaya y eso a nosotros nos quita recursos y entre ellos pues el económico, el tiempo y el personal, ¿no? A veces son entrevistas grandes, ¿no? Y manejamos varias cosas. Recordemos que para hacer una entrevista se tiene que tener también cierto equipo de recolección de información, ¿no? Una grabadora, una videocámara, un micrófono, etcétera. Y pues, si a media entrevista nos la dejan ahí, se levantan y se van, pues no puede ser una entrevista adecuada, porque pues normalmente una entrevista va a tener fases. Va a tener la fase del inicio, la fase del desarrollo y la fase del cierre. Y cuando tú presentes esto, si lo que vas a hacer es hacerlo público, hay entrevistas que son meramente privadas y no pasa nada, te puede servir todo ese material que has recopilado, pero las que sí son públicas, ese material no las podrías enviar porque quedaría incompleta, o sea, el espectador sentiría que faltó algo ahí y pues sería de sentido común saber que lo que hubo fue un problema, porque justo cuando te acercabas a la parte más importante de la entrevista, a la parte del clímax, tu entrevistado se fue. ¿Y por qué se fue? Pues normalmente porque pues no hicieron alguna pregunta incorrecta o se quisieron pasar de la raya con ciertas preguntas. Casi siempre pasa eso. Entonces, como les decía, este tema o la temática en la que estamos
es técnicas de la entrevista, expresión oral e investigación científica. Y poco a poco vamos a hacer el cruce de estas variables. Para empezar, lo que yo quiero que entendamos es algunas técnicas de la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Viene varia información, tenemos que ver un poquito acerca de la historia y el origen de la entrevista. Luego tenemos que indagar un poquito más a cuáles son los tipos de entrevista que existen y cuál es la tipología, es decir, a partir de qué elementos que yo analice voy a poder clasificar a mis entrevistas. Hay varios tipos, no solamente hay tres como se tiene pensado o la mayoría piensa. Entonces, vamos a seguir con la sesión. Para antes que nada preguntarles, ¿quién de ustedes vio el video que les mandé o los videos que les mandé, ya sea el primero o el segundo, que nos pudiera decir un poquito referente a lo que aprendieron ahí o a lo que escucharon en el video? ¿Alguien tuvo el tiempo de poder verlo, ver algún pedacito, aunque sea, para que nos diga y rescatemos alguna información al respecto? Adelante, Carlos. En cuestión al primer video, pues sí me di la oportunidad de ver, en donde explica pues acerca de las entrevistas. Dentro de lo que acaba de explicarnos y todo, pues creo que dentro de nuestro campo laboral, bueno, al menos así lo asimilé, una entrevista para nosotros nos serviría pues cuando existen aquellos problemas o aquellas dificultades con cierto alumno, retomando como un problema en casa, y nosotros queremos intervenir pues de manera prudente y no tener malos entendidos o dificultades o problemas con los padres. Pues en cuestión a las entrevistas podría ser un método por el cual poder, como dice usted, primero indagarnos con el niño y explorar posibilidades, asimilar lo que probablemente pueda ser el problema, y ahora con la entrevista pues usar este método en el cual nosotros sepamos llevar y aprendamos a aplicar una serie de preguntas con respecto a si en dado caso citamos al padre de familia o en dado caso al alumno, y que todo esté orientado de manera pues en la cual no se sientan ofendidos, en la cual nuestro objetivo nunca cambie, cuál será interpretar el problema, tratar de darle solución, y que a la persona a quien estemos entrevistando pues se dé cuenta de que realmente es un propósito bueno. Realmente en esta parte pues yo lo que relacioné con el video que usted tuvo. Ok, muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera compartirnos, por ejemplo, qué pudo rescatar del primer video que les envié? ¿Alguien? Sí, profe, hablaba de la entrevista estructurada. Ok, adelante, le doy la palabra a Estrella Pérez y después a Eric Alexis. Adelante, Estrella, te escuchamos. Bueno, de los puntos importantes que pude rescatar acerca de la entrevista estructurada, mencionaba acerca de la estructura que tiene que llevar el guión. Prácticamente se basa en un guión, la escaleta, como usted mencionaba. En este está el entrevistado y el entrevistador. Prácticamente mencionaba de que las preguntas también se basan o tiene una clasificación de que va de la menos importante a la más importante, en la que usted mencionaba, para darle un punch. Y lo que había checado en internet es de que prácticamente esta entrevista estructurada como que lo llevan más allá puede ser para políticos. Creo que este tipo de entrevista utilizan para entrevistar a los políticos, por ejemplo, cuando van a hacer las campañas, o prácticamente para tener una información certera acerca de ellos y de la intención que tienen
al llegar al poder. También menciona que este tipo de entrevista es para dar información o rescatar información importante en el que se tiene que hacer una investigación anteriormente para poder estructurar las preguntas que va a llevar el guión. Este guión también puede ser dado o el entrevistador puede proporcionar esta entrevista al entrevistado para que más o menos vaya estructurando qué respuestas va a dar. Y en este caso, pues también puede ser lo contrario, pero prácticamente en el que se tiene que respetar la integridad de la otra persona para no dañar no dañarlo o en cuestión a hacerle preguntas incómodas. Perfecto, muy bien, Estrella, muy bien, muchas felicidades. Efectivamente, rescataste una de las cosas más importantes que se mencionó en el video. Igual hay otras cositas, de todas maneras también me gustaría escuchar tu participación, Eric. Si sientes que tu compañera compartió algunas cosas que tú ibas a comentar, pues que nos platiques la experiencia personal en lo que hayas visto del video, ¿qué nos podrías decir al respecto? Te escuchamos, Eric, adelante. Sí, muy bien. Pues sí, la mayor parte de las cosas la explicó la compañera, porque principalmente una entrevista es como dice ella, va dependiendo de qué grado o a quiénes vayas a la entrevista. Muchas de las maneras que se utiliza principalmente las entrevistas son casi más en la política, ya algo más específico, ya más adecuada y estructurada, van principalmente a ese aspecto. Y frente al trabajo que nosotros desempeñamos, pues la entrevista lo podemos usar, por ejemplo, para querer alimentarnos o ampliar nuestro conocimiento en cómo es la vida de un niño, para tomar como punto inicial es saber cómo es su familia, cómo está su familia, cómo está integrada, y a partir de ahí pues tomar referencias de cómo irnos adentrando más en su aspecto escolar y así ayudarlo ya sea de manera personal para que el niño también vaya mejorando. Y al mismo tiempo, pues si hay la oportunidad, pues también con esa misma entrevista, esa misma encuesta que podemos hacer, o investigación de campo, se podría llamarle, podemos tener una base fundamental para apoyar al niño y agruparlo más con la familia, porque muchas veces la familia no tiene suficientes apoyos o una manera de cómo apoyar más a sus hijos, pues también se ve resentido en el nivel escolar. Entonces, con esto también no solo nos puede ayudar de manera en un ambiente político, sino que también lo podemos ramificar en el ambiente escolar. Es más o menos lo que yo logré entender. Ok, muchas gracias, Eric. ¿Alguien más? ¿Algún otro compañero que quisiera compartirnos su experiencia? Con mucho gusto tenemos tiempo para escucharlo. No sé si alguien quisiera. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a retomar algunas cositas que dijo Estrella Pérez, que es muy importante para la clase. Estrella, ¿te acuerdas cuál es el nombre de la entrevista que viste en el video que te comenté? De la entrevista estructurada. Así es, muy bien. Esa es la primera entrevista o el primer tipo de entrevista del cual debemos de conocer, porque digámoslo así, su nombre estructurada viene porque tiene una estructura en la parte de la elaboración de la escaleta. Ya su compañera nos comentó que la escaleta en una entrevista es el guión con las preguntas que pues vamos a realizar, pero también los momentos de la entrevista. ¿A qué me refiero? Como les dije al inicio, una entrevista va a tener 3 momentos importantes, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, en cada momento hay que mantener el ánimo del entrevistado y por lo tanto hay que plantearse cierto tipo de preguntas que motivan a que el entrevistado quiera seguir contestando con el mismo fervor o con la misma emoción que las primeras 2 preguntas y no se vea una entrevista cansada. Entonces, todo esto que se planea desde antes de hacer la entrevista es lo que hay que escribir en la escaleta, junto con las preguntas y el por qué estoy haciendo cada una de las preguntas. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto organizado,
lo gestionamos adecuadamente y lo planeamos, es a lo que se le va a llamar el primer tipo de entrevista que estamos viendo, que se llama la entrevista estructurada. Y por lo tanto, es muy fácil entender los otros dos tipos de entrevista. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que serían entonces los otros tipos de entrevista si como primer tipo tendríamos la estructurada? Por lógica, ¿cuál sería el segundo tipo? Profe, Jesús Manuel. profe, ¿Sí? Te escucho. bueno, de acuerdo al video y a lo que ya comentaron, también, bueno, me surgió esa duda o quise yo investigar y lo que encontré es de que está la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la no estructurada. La semiestructurada es cuando, por ejemplo, se tiene, dice, las entrevistas semiestructuradas ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable para que se pueda sondear a los encuestados o a los entrevistados, además de mantener una estructura básica de la entrevista, incluso si se trata de una conversación guiada entre investigadores y entrevistados. Existe o se podría decir un grado de flexibilidad teniendo en cuenta la estructura. El investigador puede seguir cualquier idea o aprovechar creativamente toda la entrevista. Y la entrevista no estructurada es la que no tiene, se dice que en esta modalidad el rol del entrevistador supone que no solo se debe obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer y qué preguntas no hacer. Bueno, en sí, la última pues no tiene un guión, así como la primera, la entrevista estructurada. Así es. Muchas gracias, Jesús Emanuel. Pues bueno, ya Jesús nos respondió esta pregunta de examen. No, ¿cuáles serían los tipos de entrevista? En este caso, las respuestas serían la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. Si entendemos como revista estructurada aquella que está muy bien organizada, está gestionada, está planeada con toda antelación y además se genera una escaleta, y se llama escaleta y no guión, porque la escaleta va un paso más allá del puro guión, es decir, tiene notas personales, tiene ideas muy específicas que se te pueden ir ocurriendo, no en la entrevista en ese momento específicamente, pero sí antes, a partir de algún comentario que hayas escuchado, en fin, tiene ciertos elementos que te puedan ayudar a aportar más ya en el desarrollo de la entrevista en vivo. Entonces, esa es la entrevista estructurada. La no estructurada es la más fácil de explicar porque es lo contrario, es un antónimo tal cual. Día, noche, claro, oscuro, igual esto, no estructurada, no estructurada. Entonces, no tenemos esta escaleta, ni tenemos esta gestión, ni tenemos esta planeación. Y para muchos dirán que pues hacer una entrevista no estructurada no solamente es sencillo, sino también no lleva mayor ciencia o mayor vocación a la hora de realizarla. Pero la respuesta puede ser no necesariamente tan negativa. Y les voy a plantear un caso. Pensemos en que tú estés analizando la pedagogía tradicional, por ejemplo. Y dentro de la pedagogía tradicional haya un autor muy importante y este autor lo veas en la calle porque fuiste a la plaza, porque te lo topaste en el aeropuerto, por alguna circunstancia. Y entonces de la nada tú tengas la posibilidad de entrevistarlo por algo que surgió así de la nada. Entonces ahí no te da tiempo para nada de hacer la escaleta, no te da tiempo para nada de hacer un guión ni planear absolutamente nada. Tú tendrías que llegar con todo el talento que te debe de caracterizar y poder desenvolverte lo más adecuadamente en esa entrevista no estructurada para retomar la mayor cantidad de información que se tiene. Entonces, en un caso como estos, se tiene que improvisar
Y más que improvisar, se tiene que tener el tacto y el talento para poder realizar una entrevista no estructurada de forma perfecta. Aquí esto lo va a arrojar la experiencia que tengamos a la hora de desenvolvernos con la persona. Puede ser todo un éxito y entonces lo logres y ese momento que llegó de la nada sea súper aprovechado y te sirva mucho, o puede por todo lo contrario, venirse para abajo porque te faltó la experiencia y entonces cuando tú ya recoges los datos de la entrevista, te vas a dar cuenta que no te sirve mucho, pues porque como no fue estructurada, hubieron preguntas tal vez que no estaban padres o que te lo correspondió, pero que no te ayudaban nada en tu trabajo, en tus actividades y que básicamente fue tiempo perdido. Puede pasar este tipo de cualquiera de estas dos cosas cuando realizo una de estas entrevistas, ¿no? De la no estructurada. Otro aspecto también que podría yo mencionar como ejemplo de una entrevista no estructurada dentro del campo laboral en el que ustedes se encuentran, siendo docentes normalmente de primaria, la mayoría de los que me platicó, en general docentes de algún nivel medio superior, se puede prestar esto cuando igual tú sales y vas por la despensa, vas al mercado, vas a la plaza, vas a hacer la despensa básicamente, y sabes la problemática que tienes tal vez con un alumno en específico y por casualidad te encuentras a su papá, no te encuentras a su tutor o a su mamá. Entonces no tienes los datos del alumno, no tienes las calificaciones, no tienes el porcentaje de las tareas que te ha realizado adecuadamente o no. Sin embargo, tienes el momento con el tutor para poder acercarte a él y poder desarrollar una entrevista no estructurada para que por lo menos permita que tú como docente conozcas un poquito más al alumno o al revés, ¿no? El tutor esté un poquito más consciente de lo que la persona a su cargo está viviendo en la escuela y no crea que pues va todo bien y todo genial y no pasa nada, ¿no? Entonces serían como ejemplos prácticos de en qué momento las entrevistas no estructuradas pueden llegar a nuestra vida. ¿Qué ejemplo se te ocurre a ti? Me gustaría que alguien me comentara algún otro ejemplo que me pueda decir dónde más podrían ver una entrevista no estructurada en su vida cotidiana, ¿no? O si alguna vez has vivido alguna tipo de entrevista de estas y las has realizado, ¿no? Que de hecho viene las siguientes cuestiones, ¿no? Dice, para ti, ¿qué es una entrevista? Y has elaborado una o te han realizado una, cuenta tu anécdota, ¿no? En este caso, sobre todo de la no estructurada, si se pudieran enfocar un poco a la no estructurada, pero si tienen alguna anécdota de la estructurada o semiestructurada, adelante. Los escucho. ¿Quién quisiera participar? Ya aquí tengo de participación, acuérdense que las participaciones son importantes. Ya tengo a Jesús, a Carlos, a Estrella, a Eric. Entonces me gustaría escuchar, por ejemplo, la participación de Teresa, o tal vez la participación de Alan, o de Eric Raúl, ¿no? O de Josefina. Pero adelante, si quieren poder participar los que ya pasaron, se sigue sumando a esto, ¿no? A crecer más en conocimiento. No sé, ¿quién me quisiera compartir algo? Yo, maestro. Adelante, Eric, vas. Bueno, hablamos de la entrevista no estructurada prácticamente dentro de la vida cotidiana y de laboral. La semana pasada, pues, surgió una situación en mi escuela, ¿sí? Sí, sí. Hubo un comentario de un niño refiriéndose a un familiar de alguien más, ¿no? Como en tono de burla porque no ve y porque es mayor de edad. Ah, ok, ok. Una de las actividades que a mí se me ocurrió, prácticamente justo estábamos viendo el tema de entrevista en quinto grado, ya que es un poquito más para recordar los temas de tercero y cuarto, ¿no? Sí, sí. Se me ocurrió de poner en práctica todo lo que el niño había aprendido, ¿no? A lo largo de este tema y
que empezara a realizar una serie de preguntas, pero así prácticamente sin guión, y que se acercara con la maestra del grado, una compañera de trabajo que tiene problemas. Pero era en ese momento la más indicada para responder las dudas y aclararle esta situación de que no solo las personas mayores tienen problemas de la vista y que no es nada gracioso la situación, ¿no? Pues el niño se dirigió, ¿no? Empezó a realizar la entrevista, a preguntarle a la maestra que le contara su experiencia sobre esto de los problemas de vida. Pero dentro de todo llegó el momento incómodo en que el niño se sintió tal vez en ese momento mal porque se dio cuenta de la reacción del compañerito al que ofendió, al compañerito que es familiar de la persona que ofendió. Claro, Se claro. sintió Sí, mal sí. y empezó a llorar y empiezan estas cuestiones de berrinche y entre berrinche de manipulación. Después se levanta, estaba platicando con la maestra, empieza a llorar y empieza a decir que no ve, que no ve y que no puede caminar porque va a chocar con algo. Yo lógicamente dije, estas cuestiones también yo las hice cuando era niño y es muy Claro. normal. Sí, sí. Llegó el momento de la salida y Ajá, adelante. Sí, decía que básicamente es como el actuar más lógico que normalmente una persona de esa edad tiene, ¿no? Es como de lo más normal. Ajá. Adelante, te sigo escuchando. Ajá. Y enseguida, pues, llegó la hora de la salida, ¿no? Llegaron a recoger a los niños, pero dentro de la escuela, el niñito del caso tiene una hermanita más pequeña, quien vio la situación y se acercó, vio que estaba llorando su hermanito y no. A la hora de la salida me encontré con que la mamá iba a recoger a los niños, ¿no? Y creo que la niñita ya le había contado que su hermanito estaba llorando. Lo más lógico fue llamarla y platicar con ella en la dirección sobre la situación. Al final, para aclarar este malentendido, ¿no? Y no se tornara problema después, porque la niñita podía decir estaba llorando, el maestro le hizo algo, ¿no? Y el problema ya radica y empieza en casa a pensar de que el maestro es el malo y así. Claro. La llamé y se dio esta prácticamente más como conversación que como entrevista, pero sí de la situación. Y pues resultó que al final el niñito pues siempre ha hecho estos tipos de comentarios en casa y que no pasaba nada, ¿verdad? Pero que pues también tenía un problema de vista al pasar mucho tiempo en el sol y que pues posiblemente haya pasado cuando los nervios lo atacaron y le haya afectado esa situación. Pero pues sí, conocí esa parte que no conocía de mi alumno, tal vez de cómo actuaba, de cómo se da todo en cuestiones de estos casitos, inclusive hasta de que pues no puede jugar porque pues, Ok, pues muchísimas gracias por brindarnos esta experiencia, esta anécdota. Y bueno, entonces con esta anécdota nos queda claro que las entrevistas no estructuradas aparecen en nuestra vida cotidiana, aunque aparentemente digamos que no estaría bien hacerlas, o que una persona que hace una entrevista estructurada pues es alguien que no preparó y que no quiso darle el tiempo necesario a la planeación de la entrevista. No, a veces simplemente sucede, se da el momento adecuado para realizarla y pues hay que hacerla para poder tomar datos y generar pues más conocimiento de lo que estemos llevando a cabo. Entonces, ya hablamos de la estructurada y ya hablamos de la no estructurada. Otra cosita que se me pasó en explicarles de la estructurada a partir del comentario que nos hizo Estrella es lo que mencionaba ella que se le daba a los políticos o a las personas famosas. Normalmente en la entrevista estructurada, como ya tenemos el guión, todo está planeado y demás, por lo tanto ya tenemos todas las listas de preguntas que esto que se van a llevar a cabo. Entonces,
Cuando nosotros citamos a alguien a entrevistar, ya sea un padre de familia, ya sea a un alumno o alguna otra persona en general, se les pueden dar con anticipación la lista de preguntas que se les va a hacer. Esto va a hacer que la persona que llega a que le hagas la entrevista, es decir, el entrevistado, se pueda preparar adecuadamente para saber pues qué responder, para saber cómo manejar cierta pregunta que tal vez sea un poquito complicada para él. Entonces, para este tipo de situaciones se presta. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Pues que la magia de las reacciones se pierden. Entonces va a depender mucho del para qué. ¿Para qué queremos hacer esa entrevista? ¿Qué queremos conseguir con esa entrevista? Y en nuestro ámbito profesional, la entrevista, ¿para qué la vamos a utilizar? Entonces, si es muy importante conocer estas primeras reacciones del entrevistado, entonces no se recomienda dar el guión, tal vez dar una breve explicación sobre de qué va a tratar, pero porque aquí lo que estamos buscando es tener estas primeras impresiones cuando se le lance alguna pregunta al entrevistado. Y vuelvo a enfatizar, preguntas que no necesariamente sean incómodas u ofensivas, sino preguntas en general. Entonces simplemente las primeras reacciones a veces son muy importantes. Así que no se trata de recomendárselas, no se trata de que si se las recomiendo o no se las recomiendo. Se trata más bien de preguntarnos, ¿para qué me va a servir esa entrevista? ¿Para qué voy a hacer una entrevista estructurada? ¿Cuál es la finalidad? Y con base en ello, dar el guión tal cual a la persona que se va a entrevistar, o en su defecto, nada más darle una especie de resumen de lo que va a tratar la entrevista, pero sin darle como tal cuáles son las preguntas, 10 preguntas, 5 preguntas más importantes, ¿no? Solamente darle información en general del tema a tratar, más no las preguntas, para que así podamos recoger las primeras impresiones de nuestro entrevistado. Y con eso, o debido a eso, es que surge la otra entrevista, que sería la semiestructurada. La entrevista semiestructurada, pues básicamente es la combinación entre la importancia de la estructura, donde tenemos el guión, la escaleta, las opiniones y toda esta magia de la planeación y organización, pero también tenemos la libertad de poder modificar el orden o generar preguntas abiertas que nos permitan desviarnos un poquito más la conversación. Y con esto lo que vamos a lograr es poder sacar un poquito más de información de la que queremos recolectar. En conclusión, en la entrevista semiestructurada debemos de pensar que tenemos preguntas base que nos va a permitir hacerla sí o sí. O sea, son preguntas que tenemos que hacer porque sin ellas el motivo o el por qué entrevisté a esa persona no me ayuda. Y entonces sería pérdida de tiempo si no las hago. Las tengo que hacer obligatoriamente. Pero el transcurrir de la entrevista, el resto de la entrevista, se puede prestar a desviar la conversación a otros temas que conforme la plática nos vaya llevando, o incluso cosas más interesantes de lo que se tenía planeado en el guión. Entonces, ¿es mejor? No te sé decir si es mejor o peor para tus necesidades. Es otra entrevista, otra forma de entrevista más, que en mi muy particular punto de vista, y esto lo digo de manera personal y mi experiencia me indica que para mis fines es la mejor. Pero vuelvo a reiterar, eso me conviene a mí, de acuerdo a lo que hago, a lo que realizo cotidianamente y con las personas en donde me desenvuelvo y en el contexto en el que estoy, es lo que a mí me ayuda mucho. Me ayuda mucho tener toda la estructura, pero también saber que no es tan rígida, que se puede modificar y que a partir de una entrevista o de una plática amena y agradable, yo puedo decidir salirme del camino para irme a otros tal vez más interesantes, pero en cualquier momento poder regresar al camino que ya habíamos planeado
y a saber que ese camino hay que hacerlo, ¿no? O sea, no me importa conocer otros lugares, pero tenemos que saber, si esto fuera metáfora, imagínense planear una ida de aquí a el volcán del compañero que estaba ahí compartiéndonos, que vivía ahí por un volcán, y que nuestro objetivo es llegar de Tuxtla a ese volcán. Y antes de llegar ahí tenemos que pasar a 2 lugares más, sí o sí. Ahora, si dentro de nuestro caminar hay otras salidas por ahí, encontramos alguna gruta, encontramos alguna cascada o a 1 hora más de desviación podemos llegar a otro lugar bonito, ya dependerá de nuestro tiempo, de nuestros recursos, ver si nos desviamos y llegamos a ese otro lugar o nos volvemos a regresar, pero nuestro objetivo va a ser siempre llegar al volcán. Entonces, en este caso es lo mismo con una entrevista semiestructurada. Si es abierta, sí se permite moverse, sin embargo, hay puntos importantes que sí o sí tenemos que llevar a cabo. No son los únicos tipos de entrevista, hay varios más. Este tipo de entrevista o estos 3 tipos de entrevista que les comenté son o se clasifican dentro del grado de su estructura. Sale la tipología de las entrevistas, tiene 3 criterios. Una es el criterio de acuerdo a su momento, o el momentum se le llama, que es básicamente el momento, ¿no? Es decir, entrevista inicial, de desarrollo o final, o de cierre, ¿no? Es decir, en el momento de toda la entrevista hay ciertas preguntas que debo de realizar para cada momento. Entonces es un tipo de criterio de clasificación de la entrevista. El otro tipo sería entonces por su grado de estructuración, que es la que ya hemos planteado el inicio de toda esta clase. Estructurada, semiestructurada y no estructurada. Y finalmente tenemos una última clasificación que es por el número de participantes. Esta entrevista por el número de participantes se va a dividir en 2 y es súper sencilla. Va a ser por el número de participantes, es decir, individual, es una entrevista individual, 1 a 1, face to face, como a veces se le llama también, o entrevista grupal, es decir, 2 entrevistados a una persona, que es la que estamos entrevistando, o 3 personas y una persona que está entrevistando. Normalmente así se trabaja, ¿no? Un entrevistado y 2 o 3 entrevistadores, 2 no, por lo regular, o un entrevistador y 2 o 3 entrevistados. Ahí sí a veces se puede prestar a tener a muchos más entrevistados. Y vuelvo a enfatizar, no es que una sea mejor que otra. En algunos casos unas tienen ventajas y en otros casos otras tienen ventajas. La primera desventaja que yo le vería a este tipo de clasificación individual y grupal es que normalmente una entrevista es íntima. Quiere decir que una entrevista es personal y va enfocada a cierta esencia de la persona. Cuando hay más involucrados, esta esencia se puede perder y entonces tendríamos ya una entrevista más generalística o generalizada y eso genera pues que tengamos, no sé, algunos detallitos en la pregunta. ¿Por qué se hace o por qué surge? Pues por la necesidad de ahorrar tiempo. Así de fácil, por la cuestión de nuestros recursos que son limitados en tiempo, en dinero y en personal, pues si en lugar de entrevistar a uno, voy a todo el grupo de primero o voy a todo el grupo de segundo o hago una clasificación de si son muchos en mi grupo y tengo, no sé, a 40, 30 alumnos, pues entonces agarro a 10 y los entrevisto a esos 10, luego otros 10 y luego otros 10. Y eso es por una cuestión de recursos, ¿no? De trabajar un poquito esta parte. Pero lo ideal sería realmente es que nos enfocáramos al individuo, ¿sale? Porque esta entrevista surge de la dialéctica. ¿Alguien vio el segundo video? Ahí está a su disposición, está en el grupo, está en el canal de YouTube. Está, pues ahí está disponible, ¿no? En cualquier lado, cuando puedan verlo, voy a explicar rápidamente lo que se menciona ahí. Sí me gustaría que lo vieran con calma, con tiempo, porque pues ahí tal vez lo explico un poquito más a profundidad.
De todas maneras, ya también está como una sección de actividad, sale con ciertas preguntitas que vamos a ir realizando de ese segundo video. No se preocupen, de hecho también lo terminé creo que ayer en la noche, madrugada, una cosa así, entonces pues para que les quede también como material didáctico y puedan repasar las veces que ustedes necesiten a lo largo de esta semana. Básicamente lo que nos plantea ese video es que la entrevista surge de un diálogo de persona a persona y que hace mucho tiempo, ¿no? En Grecia, se hablaba de la dialéctica. Y la dialéctica no es más que el proceso de descubrir la verdad a partir de una conversación, a partir del diálogo. De ahí viene el nombre, diálogo, dialéctica. Y lo que buscaban los filósofos en aquel entonces era encontrar una verdad a partir de este diálogo. Y lo mismo les planteo en ese video. Es decir, nosotros debemos de, ante todo, buscar la verdad de nuestras entrevistas. Y para eso, pues debemos de analizar diferentes elementos del lenguaje corporal, de la persona y de nosotros mismos. Porque como bien saben, nuestro tema es la entrevista. Y esto quiere decir que podemos pensar en entrevistas de todo tipo, incluso, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo. Cuando nos hacen una entrevista de trabajo o nosotros hacemos una entrevista para contratar a alguien, tenemos que detectar a partir de varias estrategias, pues si esta persona nos está mintiendo o qué tanto nos está mintiendo a partir de las respuestas. Y por ejemplo, ¿a quién no nos ha pasado que en una entrevista de trabajo nos pregunten la famosa pregunta trampa? Mencióname un defecto. ¿No? ¿Qué harían ustedes ante esa pregunta de trabajo? O cuéntenme su anécdota, si es que alguna vez se las han hecho ya. Han ido a buscar trabajo en algún lado y los han entrevistado y les han hecho esta famosa pregunta de... se me fue. La pregunta de... ¿Cuál era? ¿Cuál es tu defecto? ¿No? ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Alguno de ustedes ya ha vivido esta experiencia? ¿Nos podría platicar un poquito? Pues creo que en materias pasadas ya han hecho ese tipo de preguntas o prácticamente es para hacernos reflexionar acerca de nosotros. En cuestión a las veces que me han preguntado o pues sí, a las veces que me han preguntado, pues realmente en cuanto a mi persona, pues sí, me quedo pensativo porque dentro de mi personalidad existen muchos defectos, los cuales nunca se me ha dado la tarea de catalogarlos, pues prácticamente cuál sería el peor o cuál sería el menos peor, pues prácticamente, porque inclusive siempre he respondido que uno de mis defectos es que a veces hablo pero sin pensar las consecuencias. Okay. Y pues prácticamente ya después que lo hago y veo a qué me llevó ese comentario, todo lo demás, pues sí me hace pensar de que es algo que en su momento quizás no lo veo mal, pero sí es un defecto que he tenido en el cual ha provocado ciertos inconvenientes, y por más de que he querido darle solución o he querido pues prestar mucha atención en lo que estoy diciendo, más si son problemas en los cuales la intensidad va subiendo, a veces es difícil el autocontrol en mi persona prácticamente. Claro, claro. Ok, muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, entonces cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo y nos hacen este tipo de preguntas sobre cuál es tu principal defecto, entonces el entrevistado que está seleccionando a su personal, ¿no? A su nuevo personal de trabajo, o por ejemplo, ¿qué harías? Una entrevista también muy común que hacen las personas que entrevistan a gente que quiere entrar a un nuevo puesto laboral, les preguntan, ¿qué harías si tu jefe te dice que hagas algo indebido? ¿Lo harías o no lo harías, no?
Entonces son estas preguntas que no solamente quieren tu sinceridad, sino también son preguntas que buscan tu capacidad de análisis. Es decir, hay gente que sin pensarlo dice, no, no ayudaría al jefe, o sí, sí lo haría, ¿no? Y a partir de cómo reacciones en este tipo de preguntas, pues está el pase a que te den el trabajo, que te den ese puesto gerencial o un puesto de mayor poder, ¿no? De mayor decisiones. Entonces, lo que se recomienda en este tipo de preguntas es que sí respondamos con la verdad, pero apegándonos a las normas éticas de una organización. Por ejemplo, ¿qué harías si un jefe te dijera que tendrías que hacer algo indebido? La respuesta normalmente que recomiendan es una así, decir, pues debido a que este jefe tiene mayor jerarquía que yo, pues entonces tendría que hacer la actividad. Sin embargo, tendría que justificarme a partir de un documento escrito que él me está notificando que yo realice la actividad, ¿no? Para que a mí me quede una especie de base para demostrar que es una actividad que estoy haciendo a raíz de un mandato, que no es algo que yo quiera hacer, es algo que a mí se me esté ocurriendo, sino yo al tener menos jerarquía dentro de la organización, tengo que hacerlo porque el jefe lo está pidiendo. Pero también tener el respaldo en algún oficio, en alguna carta, como dicen por ahí, papelito habla, ¿no? En donde se me notifique que tengo que hacer esa acción y que es una acción que me están mandando a hacer, no es una acción que yo esté decidiendo hacer. Entonces, ahí estaríamos cumpliendo tanto la parte real, si es que sí lo piensas hacer, si no lo piensas hacer, también se responde, no lo haría por esto y esto y esto, aunque me lo manden por escrito, ¿no? Entonces ahí va a depender de ti, pero siempre orientado a la cuestión de no perder en vista que es para un puesto de trabajo, ¿no? Eso hay que tenerlo bien, bien, bien en cuenta. Entonces, ya para ir cerrando, digo, faltan algunas otras dinámicas, vamos a ver algunas otras cosas que tengamos dudas, pero para ir cerrando toda esta plática, me gustaría que por favor me respondieran estas preguntas en el chat. Sale en el chat aquí de la sesión. Para ti, que es una entrevista con todo lo que hemos platicado hasta ahorita, lo puedes poner en el mensaje, en los mensajes. De preferencia, escríbanlo en el chat. Y también, por ejemplo, donde dice, ¿has elaborado una o te han realizado alguna entrevista? Cuenta tu anécdota brevemente, ¿no? En este caso, pues nada más sí, ¿no? Y en este aspecto. O cuál tipo de entrevista fue la que te hicieron o hiciste, ¿no? Sería interesante escucharlos. Entonces, por favor, les voy a dar un momentito para que todos los escriban en el chat. Ahí escriban su experiencia y respondan estas preguntas. 1, ¿qué es una entrevista? Y 2, si has elaborado una o tú has realizado una. ¿Sale? Adelante, los leo. Escríbanlo en el chat, porfa. ¿Verdad? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, está bien, no se preocupe. Nada más para saber. De pronto me asusté, dije, no vaya a ser que, que no me escuché. A veces pasa. Ok. Vamos a continuar. Felicidades allá a los compañeritos que ya me hicieron favor de hacer la actividad, que es responder a la pregunta, ¿qué es una entrevista para ti? De acuerdo a todo lo que hemos visto. Y por ahí Estrella nos dice, la entrevista es una plática entre dos o más personas, donde tenemos al entrevistador, quien hace las preguntas, y entrevistado o entrevistados, quienes responden. Muy bien. ¿Te ha tocado realizar una entrevista? Era la siguiente pregunta y me comparte aquí la compañera que efectivamente sí ha realizado una entrevista y esta fue una simulación de un programa de radio. Me da mucho gusto entonces que ya hayas experimentado una simulación porque es justamente una de las actividades que vamos a realizar en estos días, en estas semanas. Tenemos, por ejemplo, a María José,
que nos dice, es un tipo de conversación que se mantiene entre el entrevistador y el entrevistado, donde respondemos preguntas para saber su opinión. Correcto. Yo agregaría ahí con el fin de descubrir una verdad, ¿sale? Para cerrar esto con lo que hemos platicado de la dialéctica, ¿sale? Recordemos que la dialéctica lo que buscaba era esta parte del reconocimiento de la verdad ante un diálogo, y la entrevista lo que busca es también esa parte, ¿no? Pero sí, muy bien, felicidades. Luego me comparte la compañerita Teresa. Una entrevista se refiere a una conversación entre dos o más personas en la que una ejerce el rol del entrevistador y uno el entrevistado. Bueno, muy bien. Tenemos otras respuestas, la de Jesús. Jesús nos menciona que es una entrevista y nos dice, es el diálogo que siguen dos personas de acuerdo a un orden de preguntas, guión que en este caso deben conocer los dos para que se tenga un mejor desenvolvimiento en el desarrollo de la entrevista. Ok, aquí aclararía que sería esto en la entrevista estructurada. ¿Sale? Se le agregaría la parte que sería el tipo de entrevista estructurada, es lo que me desarrolla esa indicación. Has elaborado una y nos dice que sí. Cuando va el doctor, tienes toda la razón, efectivamente. Los doctores en general, independientemente de a qué doctor vayamos, ellos tienen la obligación al inicio de la cita de hacer nuestra historia clínica. Y en esa historia clínica, pues básicamente nosotros somos entrevistados por normalmente el asistente de los doctores o por el doctor mismo, que en este caso él sería el entrevistador. Muy bien, es correcto. Y finalmente María José nos dice, ¿has elaborado o has realizado una? Dice que contestado sí, que ha generado no tanto, y que cuando han pasado a preguntar ciertas cositas en casa, cuando nos preguntan de la enfermedad de la pandemia, ¿no? Referente a las vacunas o en asuntos políticos. Sí, es cierto, en campañas electorales o cuando estamos en estas fechas, sí se presta mucho a que lleguen a querer entrevistarnos, ¿no? Y casi decirnos, ¿por quién quieres votar, no? Ahí digan, el voto es secreto y no digan nada. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por sus participaciones, estimados estudiantes. Vamos a continuar. Pero antes ahorita digamos, ya dije lo que a mí en lo particular me interesaba mucho que se fueran con esta sesión. Cualquier duda, de todas maneras, me lo pueden hacer llegar por cualquier medio, por cualquier mensaje, con mucho gusto, con toda la confianza del mundo. Pero me gustaría que a ustedes ahorita aprovecháramos este espacio y me dijeran si realmente tienen alguna duda. ¿No? Hasta ahorita ha quedado claro cómo han visto la sesión. No sé, cuéntenme ustedes al respecto. ¿Cómo se han sentido hasta ahorita? Ya llevamos casi, pues un rato. De hecho, falta casi muy poquito para terminar. Entonces, no sé, ¿qué me podrían comentar y compartir cómo se han sentido hasta ahorita en la sesión? Compartan sus opiniones para tratar de mejorar día a día. Cuéntenme. Ahora sí que, pregúntenme. Más Jesús Manuel. Bueno, de acuerdo a la sesión que hasta el momento pues estamos llevando, considero de que ha sido como que beneficioso en lo particular, porque quizás en su momento cuando fuimos estudiantes e incluso ahorita que somos somos docentes frente a grupo, no llegamos ¿cómo se dice? A profundizar en el concepto de entrevista, de ir más allá de qué autores se manejan, por ejemplo, qué autores, los significados, los tipos de entrevista y demás. Considero yo de que en lo particular para mí lo veo beneficioso, se podría decir, por no decir otra palabra. ¿Por qué? Porque pues profundizamos y conocemos más acerca del tema y nos llevamos ese cachito de conocimiento extra que usted nos está brindando para poder ahora sí, de manera general, abordar quizás con los niños, de cierta parte, no tal como lo estamos viendo, pero sí trabajando generando un ambiente de aprendizaje de acuerdo a eso, enfocándonos en lo que es la educación primaria. Bueno, en el caso de nosotros como
como docentes de niños de nivel primaria. Y por ende, pues a su vez también nos genera conocimiento, como lo menciono, en lo personal para ir abarcando más temas, por decirlo así, y conocer más acerca de lo que en sí para nosotros quizás en su momento el concepto o término de entrevista queda en solamente dos personas que dialogan, el entrevistador y el entrevistado, pero no, sino que creo que vamos más allá de eso para poder entenderlo en sí en su totalidad. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Antes de continuar o darle la palabra a alguna otra persona que quisiera compartirnos cómo se ha sentido hasta ahorita, quisiera yo compartir lo que me menciona Eric Raúl Carvajal. Es muy importante, me parece muy interesante lo que me escribió. Dice, para él el concepto de entrevista, de acuerdo a lo que ha aprendido el día de hoy, es el proceso de socialización donde la dialéctica busca la verdad de algo determinado. Se da entre un emisor y el mensaje a transmitir, que sería un receptor. Sí se ha realizado, que se ha realizado una entrevista y lo ha realizado para fines de su investigación, para su documento de titulación, con el fin de recabar ciertos datos. Y esto está padrísimo porque justamente cuando retomo el tema principal de esta unidad, y vuelvo a poner esta parte, cuando yo retomo esto, jóvenes, que es la unidad, nuestra unidad de aprendizaje, dice técnicas de la entrevista, expresión oral e investigación científica. Y de hecho, en eso faltaría algo muy importante que es la comunicación. ¿Sale? Normalmente es técnicas de la entrevista, la comunicación, expresión oral e investigación científica. Y lo que el compañero Eric nos menciona, creo que es una buena forma de ir cerrando esta sesión, de tal manera en la que podamos entender que primeramente la entrevista parte de algo social. No podría existir si no fuéramos entes sociales. A raíz de ahí, al buscar una verdad en donde se mezcla con la dialéctica, podemos empezar a generar este tipo de búsqueda de la verdad a raíz de ciertas preguntas. Cuando nosotros conversamos adecuadamente, es simplemente una acción de ir y venir, de decir, escuchar y volver a decir. Pero en la entrevista, como parte de una función específica de encontrar ciertos datos que deben de ser muy necesarios y de mi agrado, estos datos debemos de tener bien en cuenta, queridos estudiantes, que debe de partir de un conocimiento que tenemos que tener clavados y pensados desde antes. No podemos improvisar. Y entonces deja de ser una conversación meramente sencilla y una conversación, decían por ahí, deja de ser una conversación y deja de ser un poco dialéctica y empieza a ser mayéutica. ¿Sale? Aquí hay que conocer un poquito respecto al significado de las palabras. Dialéctica, como habíamos dicho, pertenece a la palabra diálogo y es esta conversación de la búsqueda de la verdad. Pero la palabra mayéutica, que Sócrates la desarrolló en su método de enseñanza, era conocido normalmente como este método socrático, y la mayéutica es un nivel arriba de la dialéctica. ¿Qué quiere decir? Que la mayéutica ya se realiza con este afán de investigación, con este afán de descubrimiento, con este afán de querer indagar más allá de una propia conversación que se pueda quedar en el aire. O sea, como esta plática de pasillo que normalmente tenemos a veces entre compañeros a la hora del receso, que es una conversación que, si bien puede tener verdad y cierto aprendizaje, no es lo mismo como enfocarnos y sentarnos a conciencia queriendo conocer algo. Y ahí es donde la mayéutica, y esta es la parte importante de la historia de la entrevista, ¿no? Cómo la historia o cómo la entrevista va ido evolucionando hasta tener la definición tal cual y empezar a utilizarse la entrevista en el psicoanálisis o en aspectos psicológicos o incluso en el periodismo. Pero sí pasó por todo este proceso de evolución. Y lo comparto con el comentario del compañero Eric,
porque él encierra toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, cuando él menciona que es un mensaje que se transmite por un emisor y lo recibe un receptor, en donde el emisor es el entrevistador y el receptor es el entrevistado, pues está hablando de donde dice aquí, expresión oral y la parte de comunicación, que es lo que vamos a ver. Y finalmente, cuando él nos explica que él utilizó en su investigación para terminar la carrera, me imagino, en su trabajo terminal de tesis, pues es justamente cómo una entrevista puede pasar de ser algo cotidiano a algo no tan trascendente en nuestra vida cotidiana, a ser algo muy importante y que incluso sea la herramienta fundamental para que ustedes o nosotros nos podamos titular de cualquier posgrado que queramos buscar, doctorados, maestrías, licenciaturas en general, ya como una técnica metodológica para su implementación en nuestra investigación que queramos realizar, ya sea una investigación de campo, una investigación documental o una investigación experimental. Independientemente de cuál investigación estemos realizando, la entrevista se puede usar en las tres. Si bien es orientada a las ciencias sociales y sobre todo a la investigación de campo, no es exclusiva. También hay investigaciones experimentales y documentales en donde podemos utilizar la entrevista. Entonces quería compartir esto porque creo que cierra bastante bien todo lo que se ha dicho, pero también abre a las demás unidades que vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo. No sé, alguien que nos quisiera compartir algo al respecto, lo escuchamos. Alguien que quisiera compartirnos algo, estamos ahí. Nos quedamos en la parte del chat. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Si no, seguimos. Bueno, entonces nos vamos a enfocar entonces a los antecedentes históricos. Sale como antecedente histórico de la entrevista, como bien les dije, está la parte de la dialéctica y también la parte de los diálogos de Platón en la mayéutica. Esos son los primeros orígenes de la entrevista que vamos a ir viendo poco a poquito. Luego nos vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, los antecedentes, está también la confesión, ¿no? La práctica de la confesión es importantísima a la hora de realizar las entrevistas y esta confesión normalmente los hacían las instituciones religiosas, ¿no? O los tribunales. Era cuando se revelaban actos ante una figura de autoridad. ¿Sale? Es decir, normalmente cuando alguien confesaba algo, no lo hacía como porque quería, ¿no? No es como, yo confesé tal cosa negativa, simplemente me hacían un montón de preguntas y yo tuve que confesar. Entonces, los orígenes de la entrevista también parten de estas prácticas religiosas o de los tribunales cuando entrevistaban a la gente, pero para buscar una confesión. ¿No? Luego tenemos aquí, por ejemplo, Canales la define como, Canales es un autor que define a la entrevista como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudios, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Y normalmente hay que entender que cuando vemos o tenemos una entrevista, es probable que nos enfrentemos a varios problemas, no solo a uno, a muchos problemas. Y hay que saber solucionar estos problemas, no en la entrevista, sino en la elaboración de la planeación de la entrevista. La gran mayoría tiene problemas cuando realizamos entrevistas porque no están planeadas o se planean a la y se va. Y ahí es donde surgen los principales detalles en las entrevistas, pero que se pueden solucionar simplemente sentándote momentos antes y tratando de analizar un poco lo que queremos lograr. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento, compañeros? Con mucho gusto se las puedo responder.
¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, profe. En cuestión al primer trabajo, medio leí que es una infografía con la información que acaba de mencionar y otras más. La Ah, entrega de la actividad, ¿cuándo será? Es que no lo alcancé a ver. no te preocupes, ahorita voy a explicar las entregas, ¿sale? Las actividades que tenemos que hacer, la entrega, las fechas de entrega y qué es lo que vamos a realizar. Respecto a lo que les expliqué ahorita, ¿no tienen alguna duda, Estrella? No, profe, todo bien. Bueno, entonces voy a continuar y ya después al finalizar voy a terminar la clase justamente dando estas indicaciones de las actividades o de lo que tenemos que entregar a manera de comprobación de todo este aprendizaje que vamos a ir teniendo a lo largo de este primer tema. Bueno, yo que antes quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ya había escuchado la palabra mayéutica y tiene más o menos una idea de qué es la mayéutica? No, profe. ¿No? Bueno. Les digo porque son los dos conceptos importantes para hablar de los orígenes de la entrevista. El primero ya se quedó claro, era la dialéctica. La dialéctica, ¿sí me pueden decir qué es? ¿Alguno de ustedes, ya lo he repetido muchas veces, yo creo que sí me podrían compartir? ¿Qué sería la dialéctica? A ver, compártanme. ¿Qué sería la dialéctica? ¿Quién me quiere contar? Decir. Dialéctica. ¿Quién dice yo? Eric. ¿Nos podrás platicar un poquito de la dialéctica referente a lo que hemos aprendido? O Jesús. O María José. Bueno, profe. Jesús. Adelante, Jesús. Bueno, en sí, lo que es la dialéctica, bueno, a lo que se refiere el concepto de dialéctica y mayéutica, por ahí hace un par de años lo he oído y como le decía hace un momento, quizá no se profundiza en el término o en el concepto, pero sí, lo hemos oído y por ende quizás tal vez de que ya tiene hace un par de años, no se tenga en sí qué es lo que sea la dialéctica, pero bueno, de acuerdo a lo que yo, al significado vago que todavía tengo en la mente, es de que la dialéctica concibe al movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser y propone que la realidad está sometida al devenir y la historia. Es decir, que quien no comprende el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto es incapaz de comprender la concepción del objeto. Esto de acuerdo a, como le decía, de que hace un par de años lo escuché en base a lo que Carlos Marx decía. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jesús Manuel. Muy bien. Bueno, vamos a efectivamente, ahora vamos a agarrar un poquito respecto a esto que estamos hablando de la dialéctica y terminar entendiéndola como este proceso de descubrimiento de la verdad a partir de diálogos cotidianos, de diálogos en la vida no común. Y se convierte o vamos a pasar a la mayéutica cuando aquí es importante tener en cuenta que Sócrates fue el que aplicó este método, ¿no? Lo utilizó como una especie de método, por eso se le llama el método socrático. ¿Sale? Porque Sócrates... ¿Puedo comentar algo acerca de eso? De la mayéutica, claro que sí, con mucho gusto, adelante. La mayéutica también tiene el significado de parir, y efectivamente Sócrates era el que manejaba eso, y era lo que a través de la mayéutica sacaba del diálogo entre de dos personas, era sacar lo que tú sabes, tu conocimiento, por eso se llama parir. Por eso le decían ese concepto de parir también, la mayéutica. Llegar a
a un conocimiento a través del diálogo. Ok, muy bien, María José, gracias. Y retomando esta parte que nos comenta la compañerita María José, la mayéutica como método socrático nos va a permitir descubrir cosas, ¿verdad? Pero ya a conciencia, ya no como algo casual. Y lo que nos va a permitir también la mayéutica es que, ¿cómo descubrimos estas cosas nuevas? Pues Sócrates lo hacía con sus alumnos a partir de las preguntas. En el momento en el que nos preguntamos el por qué de cada cosa que hacemos, es el momento idóneo para que el conocimiento aumente y crezca. Entonces el método socrático, la mayéutica, era básicamente preguntarse constantemente o preguntarle a nuestro receptor constantemente muchas cosas para sacar conocimiento cada vez que explicaba eso. Y eso lo podemos ver con niños de 5 años de edad, de 4, de 6, cuando a cada rato nos empiezan a decir, ¿y por qué llueve? No, pues porque las nubes. ¿Y por qué las nubes se tienen que condensar? ¿Y qué es condensar? Y cada vez que vas preguntando, ese sería el método o sea, la mayéutico, el método socrático. Lo tenemos y lo vivimos siempre cuando trabajamos con niños, ¿no? Los niños aprenden, sobre todo en esa etapa de su vida, con la mayéutica, con las preguntas constantes y constantes y constantes de cada vez de su entorno. Y nosotros, como adultos, muchas veces contestamos, pero independientemente de tu grado de conocimiento que tengas, llega un punto en donde las preguntas son cada vez más específicas, más profundas y más profundas, que como papás o como, no sé, docentes tal vez, o tíos, terminamos diciéndole, ya, vete a ver la tele, ¿no? O ya, vete a, no sé, a jugar o lo que sea, o ya deja de estar preguntando tanto. ¿Por qué? Porque el niño por naturaleza, el ser humano por naturaleza, tiende a aprender por mayéutica, es decir, me explicaste qué es un foco, pero ahora quiero saber qué es el cristal, ahora quiero saber qué es la diferencia entre la luz y la luz del día con el sol y la luz de la casa, y te vas cada vez preguntando más y más y más cosas que profundizan el conocimiento. Y eso es básicamente el inicio de las entrevistas, ¿sale? O de una entrevista, porque es el acto de preguntar o de realizar una pregunta con un fin de encontrar, en este caso, conocimiento o de saber más. Y bueno, ya para ir terminando, quiero pasarles un video. Quiero, bueno, también recordar que empezamos un poquitín tarde en lo que esperábamos a que llegaran algunas personas. Así que, pues no se desesperen un poquito, ya estamos en la recta final. Nada más que sí todavía falta tantitito, ¿no? Les prometo que no va a faltar mucho más. Entonces, denme la oportunidad. Ahorita voy a buscar el video que quiero que compartamos, que veamos todos y que analicemos también para sacar nuestras conclusiones de lo que hemos aprendido, ¿no? Espero que por lo menos hayan llevado un poquitito de conocimiento, más del que tenían antes de esta sesión. Y pues vuelvo a reiterar ahí cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estoy ahí para ayudarlos. Aquí está. Ahorita en un momento voy a compartir el video. Les voy a pedir que por favor me avisen si ya lo pueden ver, si lo pueden escuchar también. Ahorita en un momento voy a compartirlo. Okay, voy a continuar. Entonces, lo que decía era que la entrevista lo vamos a utilizar en el marco teórico cuando entrevistemos a algún experto. Al entrevistar a un experto, lo que vamos a hacer es ahorrarnos tiempo en la selección documental y ya podemos ir sobre una entrevista estructurada bajo las cosas que nos interesan dentro de mi investigación científica, dentro de mi pregunta de investigación. Entonces nos va a ahorrar mucho tiempo hacer una buena entrevista estructurada y la información que retomemos de ahí
agregárselo a nuestro marco teórico. Pero también si lo que vas a hacer es una investigación de campo o vas a hacer un estudio sobre ciertos alumnos o sobre cierta materia o cierta temática respecto a cómo lo toman los alumnos para poder mejorar la atención docente, entonces también deberías de hacer una entrevista, y esta entrevista entonces te va a ayudar para la parte metodológica de tu investigación o para la parte analítica, ¿no? Ya como producto final, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a desarrollar en tu investigación? Pues encuestas, y después de las encuestas vas a sacar una muestra y a partir de ahí hacerle entrevistas a cierta cantidad de personas para que puedas tomar o tener tus conclusiones. Entonces, este es el inicio de un montón de aventuras que podemos tener con la entrevista. Espero haberlos ayudado, espero que les haya servido esta asesoría. Estoy para servirles, cualquier cosita, ya saben. Y para terminar, como bien decía su compañerita ese rato, hay actividades que hacer para esta semana. Referente a todo el material, ya está, ya vamos a ir trabajando poco a poco. Ahorita les explicaré, sin embargo, doy por terminada la sesión, y pues nos vemos pronto. Voy a dejar de grabar.